Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en este miércoles 18 de octubre de 2023 a la jornada de actualización del Colegio Nacional de Actuarios de este mes. Le agradezco a todos por estar aquí presentes, pero sobre todo pues agradezco a la actuaria Camila Hernández Gámez. Hola Cami, ¿cómo está? Hola, todo muy bien, muchas gracias. Muy bien, maravilloso, padrísimo. Les platico brevemente. Camila es egresada de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. Ella formó parte del grupo de excelencia académica de la Universidad de Anáhuac, Vértice Anáhuac, donde obtuvo los diplomados en desarrollo por competencias profesionales y en excelencia Anáhuac. También cuenta con certificaciones de programación en R y en Design Thinking, así como con un diplomado en economía. Actualmente es asociada en servicios actuariales en PricewaterhouseCoopers, que es una de las firmas de auditoría más importantes del mundo. Eh, me da muchísimo gusto recibirla en este foro, Camila, en donde, bueno, pues ella nos va a platicar de la proyección de las pensiones en México con la reforma del año 2020 a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, Sin más por el momento, entonces yo voy a callarme y pues voy a ceder los micrófonos y los reflectores a la actuaria Camila Hernández Gámez. Gracias por estar aquí. Hola a todos, muchas gracias por la introducción. Y sí, como mencionaban, voy a platicar sobre mi trabajo llamado Proyección en las pensiones en México con la reforma IMSS 2020. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis sobre proyecciones del saldo de cuentas individuales de Afore para trabajadores con distintas características para poder obtener así el valor ya sea de las rentas vitalicias o de las pensiones dependiendo de la modalidad bajo la cual estén, y de igual manera calcular las tasas de reemplazo antes y después de la reforma para poder identificar el impacto verdadero. Para comenzar, es importante entrar un poco en contexto sobre el sistema de pensiones en México. Todos los trabajadores cuentan con una cuenta individual, donde tanto como gobiernos, patrones y trabajadores aportan con diferentes porcentajes para así poder formar un fondo de ahorro para el retiro. En 1997, más específicamente en julio, hubo un cambio de modalidad en la ley, pasando de la ley de 1973 a la ley de 1997. El cambio más importante sobre esta modalidad fue pasar de un beneficio definido, donde, como su nombre lo dice, el beneficio a la jubilación está definido por distintos factores, a una contribución definida, donde el beneficio a la jubilación se da por un monto acumulado, como es el de las cuentas individuales que mencionaba, a partir de aportaciones periódicas que se van haciendo mes con mes. En diciembre del 2020 se publicó la reforma 2020 para entrar en vigor a inicios del 2021, donde se modifican algunas de las variables que tenía la ley de 1997 con el propósito de mejorar los montos acumulados en las cuentas individuales y así mejorar la calidad de vida al retiro de los trabajadores. Como sabemos, desafortunadamente en México no se tiene una cultura del ahorro muy buena y los trabajadores que cuentan con un salario mínimo no tienen acceso a las necesidades básicas, por lo que mucho menos van a estar pensando en un ahorro para su futuro o su retiro. Algunos datos importantes que complementan esto nos menciona la INEGI que solo el 5% de la población usa su Afore para ahorrar, mientras que solo el 4.6% de la población adulta ahorra formalmente, mientras que el 63.2% informalmente. Esto quiere decir sin ayuda de una institución financiera. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos nos dice que el porcentaje de trabajadores que recibe un salario mínimo es del 26% en la frontera norte y del 11.9% en el resto del país. Esto es relevante porque existe una relación negativa entre los trabajadores que ganan un salario mínimo y el acceso a los servicios básicos. Podemos complementar esto con la tabla que podemos observar en pantalla, donde compara el acceso a vacaciones, servicio médico y acceso a ahorro para el retiro de trabajadores que ganan un salario mínimo contra trabajadores que ganan 5 veces el salario mínimo. Como podemos ver, la diferencia es evidente, por lo que claramente la gran mayoría de los trabajadores
pues se están preocupando por llegar a necesidades básicas más allá de estar pensando en un futuro. Vamos a comenzar a analizar los aspectos más importantes de cada ley, comenzando con la ley de 1973. Para el seguro de vejez con esta ley se tiene que cumplir 65 años cumplidos y tener 500 semanas de cotización reconocidas mínimas. La pensión se da como un promedio del salario de las últimas 250 semanas de cotización, que esto es aproximadamente los últimos 5 años. Esto es importante porque entonces si una persona gana el salario mínimo, por ejemplo, durante toda su vida y los últimos 5 años gana 5 veces el salario mínimo, pues la pensión se dará sobre el promedio de esos últimos 5 años y no sobre todo el total de años acumulados que tendría. También se tiene una cuantía básica e incrementos que se dan sobre la pensión según se excedan las 500 semanas de cotización. Y en la tabla de la derecha podemos observar los porcentajes de aportaciones con las que cada una de las partes participa, una cuota patronal del 5.95%, del trabajador del 2.125% y la cuota del Estado del 7.143% sobre las cuotas patronales. También tenemos que la UMA del 2023 es de 103.74 y la fecha de evaluación para todos los cálculos es de enero de 2023. Ahora con la ley de 1900, el seguro de vejez pasó a necesitar 1,000 semanas de cotización cumplida e igualmente 65 años cumplidos. Ahora se tienen cuentas individuales de Afore, donde se acumulan los montos dados mes con mes de los trabajadores y las CIEFORE son las encargadas de administrar dichos recursos según el Afore correspondiente y el año de nacimiento de cada trabajador. También en estas cuentas individuales se pueden realizar aportaciones voluntarias, adicionalmente de las aportaciones que ya dan las 3 partes, para utilizar esta cuenta como fondo de ahorro. Para el retiro se tienen 2 opciones con esta ley, son las rentas vitalicias, que son donde los fondos acumulados se le otorgan a una aseguradora para que los administre y se encargue de dar una renta de forma vitalicia, pagadera 13 veces al año. O también se puede administrar directamente con la Afore, creando retiros programados hasta que los fondos se acaben por completo. Podemos ver que hubo un cambio en la cuota patronal y la cuota de trabajador, ambas bajaron, la cuota del Estado permaneció igual, pero se implementó una cuota social del 5.5% para la UMA, sobre la UMA, y esto solamente es para algunos de los trabajadores. Por último, con la reforma 2020 se hicieron algunos cambios sobre la ya ley establecida de 1997. Se cambiaron las semanas cotizadas a 750 en 2021 y se va haciendo un incremento anual de 25 semanas cada año hasta alcanzar las 1,000 completamente establecidas en el 2030. La cuota patronal ahora se divide en 2 partes, la cuota patronal de retiro de un 2% fijo y la patronal de vejez, que está variando según el salario base de cotización de cada uno de los trabajadores, ya que se dan por diferentes grupos de salario. Este igual va cambiando anualmente desde el 2021 hasta el 2030 para que quede completamente establecida, alcanzando un máximo de 11.875%. Y por último, otro aspecto importante es que las comisiones cobradas por las Afore ahora van a estar topadas a un máximo, que es el promedio de las comisiones cobradas en Estados Unidos, en Colombia y en Chile. Ahora para la parte de los cálculos, tenemos 4 diferentes grupos. El primer grupo es para los trabajadores que ingresaron a trabajar antes del cambio de ley, es decir, antes de julio de 1997. El segundo grupo de trabajadores es para los trabajadores que ingresaron posteriormente de julio de 1997. El tercer grupo son los trabajadores que ingresaron o ingresarán durante la implementación de la reforma, es decir, del 2021 al 2030. Y por último, tenemos a los trabajadores que ingresarán posteriormente del 2030, cuando ya esté completamente implementada la reforma. Algunos de los supuestos más importantes que se utilizaron para el cálculo son el primero, que para la proyección de sueldos se tomó un incremento salarial del 1%, ya que esta es la media real de incremento salarial en México, y todos los cálculos se realizaron en términos reales para poder comparar los montos de manera más visual. En las cuentas individuales de Afore se tomaron los rendimientos como un promedio ponderado de los rendimientos netos de comisiones de la CIEFORE correspondiente según el año de nacimiento de cada trabajador.
Para las rentas vitalicias se tomó la tabla de mortalidad EMSA 2009 para calcular una anualidad de último sobreviviente mancomunada al 90%. Y también se tomó el supuesto de que se tomarán solamente el 70% de las rentas calculadas debido a la movilidad laboral dentro del país. Esto quiere decir, incluyendo todos los cambios de puesto que pueda tener alguien, los periodos de desempleo de los trabajadores, etcétera. Y por temas prácticos se consideró que todos los trabajadores eran hombres 3 años mayores que el cónyuge. El primer grupo que tenemos son los trabajadores que pertenecen a la ley de 1973. Podemos observar en la tabla número 3 el monto de la pensión mensual correspondiente a cada uno de los trabajadores según sus datos. Después tenemos la pensión final, que sería tomando la pensión mensual con el 15% de incremento por asignaciones familiares y el 11% por bono petrolero que corresponderían por ley. Después podemos observar las tasas de reemplazo, que las tasas de reemplazo son la pensión sobre el último salario que se tiene para poder comparar qué tanto alcance sobre la calidad de vida que se tenía previo al retiro se puede alcanzar después del retiro. La tasa ideal de reemplazo creada por la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico es del 70%. Podemos observar que bajo esta ley los trabajadores no tenían ningún problema alcanzando esta tasa de reemplazo, la superaban bastante, y también podemos observar que el segundo trabajador tiene una tasa de reemplazo bastante baja, y pues esto también se debe, bueno, no bastante baja, pero comparada con los otros dos, sí es baja debido a los años de cotización que tiene, que es el que menos años de cotización tiene, con 42. Para los trabajadores de la ley de 1997 se tomó el monto de la cuenta acumulado con los incrementos salariales del 1% y se calcularon las rentas vitalicias con una anualidad pagadera 13 veces al año. Podemos ver que los niveles de tasa de reemplazo bajaron significativamente, pasando de más del 90% a alrededor del 40%, por lo que nos indica que este cambio de modalidad sí tuvo un impacto importante sobre las rentas vitalicias y sobre las tasas de reemplazo. El siguiente grupo, que son los trabajadores que ingresaron durante la implementación de la reforma, podemos ver que sí hubo igual un incremento sobre los niveles de la tasa de reemplazo, recuperando y mejorando un poco los niveles que se tenían. Y también tenemos los montos acumulados de las cuentas y de las rentas vitalicias. Podemos observar que el trabajador 8 y el trabajador 9 tienen rentas vitalicias con montos muy parecidos, a pesar de que el trabajador 9 tenía un salario base de cotización mucho más alto. Esto se debe a los años de cotización al retiro, por lo que podemos confirmar que el tiempo de cotización tiene un impacto relevante sobre las rentas vitalicias y a su vez sobre la tasa de reemplazo. Este trabajador quiere decir que va a pasar de ganar 71,000 pesos cuando termine de trabajar a ganar 25,000 pesos con la renta vitalicia, según lo que tiene acumulado en su cuenta de Afore. Por último, tenemos el grupo de trabajadores que ingresarán a trabajar posterior al 2030, ya con la reforma completamente implementada. Esto quiere decir que las cuotas patronales ya estarán fijas y completamente establecidas según el monto de salario que tengan y los rangos de salarios que reciban, pasando de un 3,15% a un 11,875% para los que ganen más de 4 veces la UMA diaria. Esto tiene un impacto directo sobre las empresas, porque quiere decir que por cada trabajador que tengan van a tener que realizar una aportación mayor a su cuenta de Afore o tal cual como a su seguro social. Y pues esto impide que contraten nuevas personas, ya que cada nuevo trabajador tiene un costo bastante alto comparado con leyes anteriores. Igual para los trabajadores que ya estén trabajando, pues los incrementos salariales pueden verse un poco limitados, ya que pues resulta más caro aportar sobre salarios bases de cotización más alto. Y pues esto se relaciona con la situación actual que tenemos en el país, donde es un mercado muy competitivo, con sueldos no tan competitivos, que pues tiene mucho que ver con esto. Podemos ver que la mejor tasa de reemplazo es para el trabajador 11, que coincide con que es el que mayor años de cotización al retiro tiene, y pues también podemos observar que las tasas de reemplazo mejoraron aún más, sin embargo, no alcanzaron la tasa de reemplazo del 70%. En este cuadro podemos observar un poco más visual estas comparaciones
de los diferentes grupos y vemos cómo el cambio del primer grupo al segundo fue muy significativo, considerando el cambio de modalidad. Y después podemos ver la ligera mejora dependiendo de la implementación de la reforma y cuando está completamente implementada. Aunque sí la reforma tuvo un impacto sobre el monto de las rentas vitalicias o de los montos acumulados en las cuentas de Afore, pues aún así esto debería de ser solo un primer paso para mejorar la ley del seguro social y mejorar la calidad de vida de los trabajadores al retiro. También es importante mencionar que muy pocas personas realmente saben cómo funciona el sistema de pensiones en México o la ley del seguro social en general, por lo que pues no tienen idea de cómo funciona, de cómo el retirar dinero sobre tu cuenta de Afore tiene impacto sobre las rentas vitalicias al final, entre muchas otras cosas. Y algunos puntos importantes que necesito comentar son que las tasas de reemplazo en general sí lograron incrementar, sobre todo cuando ya está la reforma completamente implementada, pero aún así no alcanzaron los niveles antes del cambio de modalidad ni la tasa propuesta del 70% sobre las tasas de reemplazo. Hay factores muy importantes que tienen una gran fuerte influencia sobre el monto acumulado, como lo son los años de cotización y el salario base de cotización, como ya lo vimos. También es importante mencionar que la concientización y la difusión sobre todo lo relacionado con el sistema de pensiones y la ley del seguro social es muy importante para que todos los trabajadores tomen decisiones en cuanto a su ahorro posterior y así puedan alcanzar una buena calidad de vida en el futuro. También las cuentas individuales pueden utilizarse como un fondo de ahorro adicional con ayuda de las aportaciones voluntarias para así poderlo utilizar como un fondo de ahorro y tener un ligero rendimiento comparado con tenerlo separado en una cuenta bancaria o bajo el colchón como se dice en algunos lados. Y también es importante mencionar que hay que comparar los rendimientos y las comisiones de cada una de las AFORES para ver cuál nos conviene más según nuestros objetivos y también sobre nuestro año de nacimiento y demás, ya que tienen diferentes factores. Por último, la situación económica actual en México, el limitado acceso a oportunidades y la desigualdad que existe en el país son un gran factor que reduce la posibilidad para destinar un ahorro real y útil para la jubilación. Es fundamental que todos los trabajadores estén informados y también estar conscientes de que hay muchas alternativas complementarias para poder alcanzar un buen fondo de ahorro para el retiro, como lo son fondos de pensiones privados con aseguradoras, fondos de ahorro, seguros de vida como dotales mixtos o incluso inversiones con el propósito específico de ahorrar para el retiro. Igual como un dato curioso por mencionar, al empezar a ahorrar el 9% del salario de cada uno de ustedes, a partir de los 25 años hasta la edad 65 de retiro, se puede alcanzar la tasa de reemplazo ideal del 70% sin ningún problema. Pero conforme va avanzando el tiempo, este porcentaje del salario tiene que aumentar para poder lograr alcanzar esa tasa. Y pues mientras más crecemos, más se vuelve complicado el poder destinar mayor porcentaje sobre nuestro salario a esto, ya que pues aumentan las responsabilidades. Entonces, pues me gustaría cerrar con invitarlos a considerar esto, a tomar en cuenta lo importante que es el ahorro para el retiro. Y de mi parte sería todo. Ok, wow. Muchas gracias, Cami. Qué interesante, qué tema tan importante. Eh, Mira, veo a gente pues bien importante del medio. Por aquí veo, por ejemplo, a Carmen Fernández, a Salvador Milanés, veo a Javier Lozano, veo a Robert Hernández. Hola, hola, ¿cómo están? Veo a Humberto Plata. Entonces, a ver, dice Carmen que ella no tiene audio. Está bien. Ok. Bueno, pues el foro está abierto. El foro está abierto para establecer alguna pregunta. Creo que se trata de un tema, pues bien interesante. Miren, muestra de ese botón es lo siguiente. Eh, por alguna razón, el enlace que les había enviado en primera instancia falló. Y aún así, ustedes están acá, ¿no? La verdad es que estoy impresionado con la convocatoria de esta jornada, pero no creo que se deba a la convocatoria de las jornadas en general, sino a la importancia del tema que nos presenta Cami. Así que, bueno, pues abro el foro a preguntas, abro el foro
para comentarios, para participaciones de parte de ustedes, los miembros de nuestro auditorio. Adelante, por favor. Ay, Hola, Santiago. hola. ¿Me escuchan? Escuchamos bien. Hola Camila, hola Daniel. Primero que nada, pues muchas felicidades, está padrísimo tu trabajo. Eh, y segundo, por ahí en el mundo, en algunas partes del mundo se está comentando sobre sobre el incremento en la edad de retiro. ¿Tú crees que para México representaría pues realmente cambios significativos o que sean cambios marginales sobre la tasa de reemplazo? Hola, Kevin, muchas gracias. Pues creo que tal cual este aumento en la edad del retiro se debe a que los planes que ahorita están vigentes no son suficientes como para mantener una calidad de vida buena. Entonces, al retirarse a una edad de 65 años, pues todavía queda bastante tiempo para tener una vida con un ingreso mensual mucho menor al que se solía tener. Entonces, pues creo que esto también lleva a los trabajadores a trabajar el mayor tiempo posible para no perder el ingreso principal sobre su trabajo y pues también es importante mencionar que la mortalidad va aumentando y aumentando, por lo que cada vez es mayor tiempo posterior al retiro para utilizar esta pensión y poder subsistir con eso. Entonces sí, creo que aunque la edad de retiro en México sea 65 años, no todos tienen la posibilidad de poder hacerlo a esa edad, ya que se puede costear ese cambio drástico de pasar de ganar muchísimo más a una pensión menor al ingreso diario o mensual. De acuerdo, muchas gracias Camila. Muchas gracias, Kevin, por la pregunta. Vamos a ver, alguien más que quiera platicar algo. Fíjense, bueno, si me permiten a mí participar un poco. Hay una regla en el mundo de las pensiones, y digo el mundo porque pues, es el mundo en general, ¿no? Uno contribuye con el 25% de su sueldo desde la edad más temprana para alcanzar un nivel de reemplazo del 80%, ¿no? Y bueno, con los datos que nos presenta Camila, la regla, en primer lugar, se confirma, pero además se recrudece y se vuelve dramática, ¿no? Yo creo que esto pues llama a la reflexión, ¿no? Yo creo que llama a la reflexión. Y bueno, pues no sé si alguien quiera comentar algo. Ah, adelante. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola, Daniel. Hola, ¿Cómo hola, estás? ¿qué tal? Bienvenida, qué gusto saludarte. Igualmente. Ok, vamos a ver, entonces no sé si alguien quiera platicar. Humberto, ¿estás por ahí? Ah, Carmen Fernández dice, hola, ¿cómo podríamos hacer llegar a la población derechohabiente esta información? Uy, qué pregunta. Venga, Camila. Sí, creo que desafortunadamente no hay la suficiente difusión sobre esta información en general a los trabajadores y creo que sí me parecería importante que hubiera mayores canales de difusión, sobre todo para las nuevas generaciones que la verdad estamos creo que un poco desapegados sobre toda esta información y creo que, no sé, las redes sociales o algunos medios generales podrían ser buenas fuentes de consulta para que esta información se dé a conocer con mayor facilidad y que no sea necesario ponerte a leer la ley del Seguro Social para poder entender cómo funciona. Porque sí, durante mi investigación y demás, pues tampoco es como que la información estuviera explicada tan fácilmente o demás en las páginas, o sí, pero muy segmentado. Entonces, para realmente tener un entendimiento completo, sí hay que hacer una investigación, pues también sabiendo un poco sobre los términos y buscando cosas en específico, que desafortunadamente no todo mundo tiene ni el tiempo ni la disposición para hacerlo. Entonces, sí. El cómo está complicado, pero sí es importante que se dé a dar a conocer esta información. Muchas gracias, Cami. A mí me gustaría complementar la respuesta de Camila
en el sentido de que, fíjense, ella dice que las nuevas generaciones estamos un poquito desapegadas de este tema, pero yo les pregunto a todos ustedes, los que no pertenecen a las nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera, oigan, ¿la generación de ustedes estaba un poquito más apegada a este tema o más bien es algo que pues es sistémico? Yo creo que es así. Adelante, Javier, adelante, Javier. Gracias, Daniel, felicidades. Camila, creo que es un tema muy relevante. Nada menos hoy salió publicado en el Universal que las pensiones en México cada vez están en los niveles más bajos de Latinoamérica. Y sí, hay que revisar el contexto desde cómo se forma el seguro social aquí en México y cuál era la función principal y cómo estaban las principales variables poblacionales. Efectivamente, la esperanza de vida estaba alrededor de los 65 años y hoy la esperanza de vida, a pesar del COVID que nos quitó 4 años, eso es lo que se estima en México en particular, de cualquier forma la esperanza de vida pues es bastante más larga que los 65 años. Y eso pues lo que provoca es el que haya un faltante de recursos, porque al final del día de lo que se trata es de recursos y de planeación. Si nuevamente es replantearnos cuál es el objetivo de un plan de pensiones para todos aquellos que han llegado a una edad en la que yo no diría que es un premio jubilarte, digamos, ¿no? Sino quizás es un lugar en el que ya no te puedes desempeñar de las mismas formas o de las mismas maneras. Lo que aquí es importante es qué había en el otro esquema de la ley del 73, que ya no hay ahora en la ley del 97 y todas las demás reformas que nos han comentado. Y parte de ello es cuando se hace la reforma en el 97, todo el mundo aplaudió, bueno, no todo el mundo, pero digamos que algunos sectores, principalmente en la Secretaría de Hacienda y en el área empresarial, aplaudieron mucho porque se iban a liberar más de 250,000 millones de pesos, si no me equivoco era la cifra, que estaban fondeando este tipo de pensiones por virtud de que se traslada, ¿no?, la responsabilidad social, vamos a llamarle, a una responsabilidad individual. Significa que, pues, ahórrale, ¿no? Y si no llega, o si no ahorraste lo suficiente, pues será un tema tuyo, ¿no? Entonces queda un poco de lado la parte social, digamos, la parte de estar pendiente de la comunidad y sobre todo la comunidad, yo le llamaba, están haciendo bajo ese esquema o ese instrumento una optimización de la fábrica de viejitos pobres, en donde en aquel momento, pues, como decía el secretario de la UAM, dice que bueno que hicieron la reforma y que va a haber un ahorro de recursos. El tema es a quién le impacta y parece que a nadie le importó, ¿no? Porque eran muy jóvenes. Y en esa tesitura no se dieron cuenta que en realidad la diferencia entre un programa, vamos a llamarle fraterno o solidario, versus a uno individual, pues hay una diferencia enorme, por una parte, ¿no? Entonces, desde la concepción del origen del programa, que fue el ahorro de recursos, cuando lo que se tiene que ver es cómo optimizo los beneficios de la población cuando llegue el momento de jubilarse. No solamente es un tema de que el individuo tenga que ahorrar. Pero bueno, en términos nominales es a quién le pegó, pues al trabajador joven que sin darse cuenta dejó, digamos, de ganar lo que ahora tiene que ahorrar, ¿no? Es decir, ese 9% o como bien comentas, Daniel, pues el 25%, ¿no? Automáticamente.
Entonces, me parece que ahí hay un tema de reflexión filosófica hacia cómo mejorar los sistemas de pensiones para las generaciones que están muy lejos de haber conocido pues, un sistema como la del 73. Y evidentemente sí es un tema cultural, sí es un tema que particularmente los actuarios pues, estamos muy apegados a estar viendo mucho más el tema de las pensiones, porque pues una de tus actividades puede ser consultor, digamos, en temas actuariales. Cuando yo me he acercado a varios individuos, lo que he notado es la gente, digamos, de generaciones anteriores, lo que les ofrecen cuando se van a jubilar, por ejemplo, en el IMSS, es que ellos escojan, digamos, si se van con la ley de 73 o la del 97, ¿no? Y muchos, porque no saben, agarran la del 97, caray, ¿no? De una manera despoblada, ¿no? Entonces parece un poquito como a ver cuántos se dejan, ¿no? Por ignorancia, arrastrar en esta hecatombe, cuando el Estado en realidad, y el Estado somos todos, empresas, gobierno, en fin, deberíamos de estar más bien propensos en, oye, ¿cómo le ayudamos a aquellas gentes que ya no pueden trabajar? Insisto, el premio en realidad en la vida es levantarse y trabajar. Ese es un gran premio. El problema es cuando ya no lo puedes hacer. Y hay que verlo, ¿no? O sea, a través del tiempo, de repente, pues las actitudes, habilidades se te van acabando. Bueno, esa gente, ¿cómo la podemos premiar? Y creo yo que se tiene que regresar a algunos de los aspectos fundamentales de la socialización, digamos, de este tipo de esquemas, aun cuando se tengan que utilizar mayor recursos con transparencia, con rendición de cuentas, que no sean de alguna forma utilizados para ningún tipo de programa, que no sea específicamente para el cual se creó, es decir, que no sea político, sino que sea verdaderamente social. Entonces yo creo que esa sería la respuesta, Daniel. Es decir, yo creo que porque estamos mucho más metidos en temas actuariales, de alguna forma lo podemos estar viendo y observando. Y las otras generaciones, pues algunos de ellos, incluso sin darse cuenta, optan por la del 97 sin saber que están perdiendo, vamos a llamar económicamente, un potencial importante que además va en detrimento de su calidad de vida, ¿no? Es decir, en realidad deberíamos estar pensando cómo generamos una población jubilada que tenga unas condiciones dignas, ¿no? Y es una pregunta importante. Todo al final del día es cuestión de recursos. ¿Quién los aporta? ¿Cómo se aportan? Pues es a través de largo plazo, evidentemente, y que sean suficientes, ¿no? Porque además pues está todo el tema también de los beneficios médicos, medicamentos, que es otro dineral, ¿no? No solamente el tema económico, sino el tema de asistencia médica. En fin, es un tema que seguramente va a ser tocado por la próxima administración de forma importante, y espero que sea en beneficio pues de los futuros pensionados, ¿no? Más allá de los que tenemos el derecho de ahorita de estar en la ley 73, parece que fue, oye, bingo, ¿no? Cuando no debe ser bingo, debe ser un producto generado estratégicamente por la sociedad a través del tiempo, una sociedad inteligente y una sociedad no corrupta, evidentemente. Todo va un poco como ligado. Pero en fin, gracias, Daniel. Ese sería mi comentario. Perdón, gracias. Muchísimas gracias, Javier. Fíjense qué interesante, qué importante tener una relatoría bueno, en este caso una jornada de actualización, porque nos da una visión pues complementaria, ¿no? Que completa lo que el expositor principal está mencionando. Ana María tenía la manita levantada también. Sí, perdón, es que de lo que quito el mute, ya sabes, no es uno tan hábil en esto. No, yo creo que un punto súper importante es de que dices de que si hoy somos más conscientes que si las antiguas generaciones,
Yo creo que las generaciones anteriores que estábamos en el Seguro Social bajo la Ley 73, también vivías mucho más tranquilo de que ibas a tener un retiro asegurado, bastante digno, además de que la cantidad de planes de pensiones que existían, digo, yo evaluaba una cantidad de planes de pensiones de empresas, que eran complementarios al Seguro Social, y muchísima gente, y sobre todo en salarios no muy altos, se iban con el 100% de su último sueldo. O sea, realmente pues no tenías mucho que preocuparte de esa parte, ¿no? Cuando hoy te dicen te vas a ir con el 20%, tu tasa de reemplazos del 20%, sí cotizas, sí mandas a ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, yo creo que por eso también las nuevas generaciones, o se vuelve un tema mucho más preocupante. Digo, antes, independientemente del financiamiento de las pensiones, ¿no? O sea, eso lo dejamos aparte, pero al final, tú como ciudadano de a pie, sabías que ibas a tener una jubilación en ciertos niveles con el 100% de tu último ingreso. O sea, yo la verdad con eso no me hubiera preocupado nunca. Y cuando no pasa eso ahorita, pues se vuelve un tema súper preocupante, para las generaciones más jóvenes. O quisiera pensar que se vuelve un tema muy preocupante, ¿no? Porque quisiera pensarlo, porque si no es, híjole, sí estamos en un doble problema ahí. Sí, creo que justo retomando lo de por estas nuevas generaciones y las anteriores, pues claro, antes no era realmente un tema tan preocupante porque se tenía como la idea de cómo funcionaba, que eran los últimos 5 años, e incluso hasta podía prestarse como a un tema de estrategia, ¿no? Como, bueno, en los últimos 5 años conozco algunos casos donde con sus patrones hacen acuerdos como de que, bueno, te voy a cotizar con cierto salario base menor y los últimos 5 años te subo el salario base y demás para que alcances una mayor pensión. O sea, de hecho, hasta se podía ver como algo de estrategia para poder mejorar este monto al final y tener como los beneficios de tenerlos por aparte sin que se retuviera ese salario base de cotización. Entonces, pues sí, no era como el mismo problema que se está viendo para estas nuevas generaciones, donde sí deberíamos de preocuparnos y estar enterados de cómo funciona esto desde que comenzamos a trabajar y no hasta que ya se ve muy cerca de, bueno, ¿y ahora qué seguro compro y en dónde meto mi dinero y demás? Porque pues el tiempo, más allá de los rendimientos que te puedan ofrecer y demás, el tiempo es el que mayor impacto tiene. Y de igual forma, la ignorancia, desafortunadamente, sobre este tema tiene un impacto directo sobre la sociedad y que también se vuelve un poco estratégico, ¿no? Sobre realmente no informar para que toda esta generación de transición que empezó a trabajar antes de julio del 97 y puede decidir si se cambia o no, pues si no tiene la información suficiente y se va como con lo más resumido que le dan de primera mano, que pues claramente va a ser la mejor cara del nuevo plan, pues caen muchos en esta trampa, digámoslo así, donde ya cuando te das cuenta es demasiado tarde para regresar a una pensión que ya tenías por derecho y que ahora pues tienes que buscar otra forma de alcanzar una buena tasa de reemplazo. Muy bien. Oigan, me quedé pensando también en el hecho de que, miren, la persona que comenzó esta parte de nuestra disertación fue Carmen, ajá, quien además, digo, y a lo mejor lo hizo pensando precisamente en un esfuerzo que ella misma conduce. Carmen tiene un blog en el cual ella escribe sobre estos temas y otros peores, no, no es cierto, en donde ella escribe sobre precisamente estos temas con el afán, ahí está, es www.pazfinanciera.com.mx, gracias Carmen. Y bueno, pues yo creo que la medida en la que nosotros nos demos la oportunidad de, pues por ejemplo, participar en foros como de leer los trabajos de personas como Carmen, a mí me ha tocado también la enorme fortuna de trabajar y de leer
el trabajo de Salvador Milanés, también aquí presente, el trabajo de Robert Hernández, también aquí presente. Y bueno, pues lo de menos es que entre nosotros nos echemos porras, ¿no? Yo creo que lo importante es que, ok, ya estamos conectados ahora, hagamos promoción de estos trabajos para que pues, la gente conozca estas cosas, ¿no? Yo les quiero decir que, bueno, ya se dieron cuenta de que esta sesión está siendo grabada. Dentro de un par de horas voy a estar cargando este documento audiovisual en la plataforma YouTube. Y bueno, pues por favor, con toda confianza, distribúyanlo, en especial a personas, como dice Cami, ¿no? De las nuevas generaciones, para que pues sea material conocido, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere platicarnos algo. Yo solo quería agregar que igual a lo mejor de difundirlo de forma masiva es un poco más complicado que como interactuar, pero pues acercándose a grupos de amigos, a conocidos o demás, creo que es una buena forma de compartir la información y de que por lo menos meter como la semillita de curiosidad sobre el tema para así poder uno a uno ir como generando conciencia sobre el tema y así poder que todos logren tener una buena calidad de vida al retiro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Adelante, Cristian. Hola, ¿qué tal? Pues primeramente quiero felicitarte, Camila y Daniel, por abrir este espacio para tocar este tema tan importante que es el tema de planes de pensiones. Y concluyendo un poco con lo que comentó Javier y Ana María, creo que tenemos las nuevas generaciones una brecha importante que romper, ¿no? Y es el tema de que vivimos en la inmediatez y que vemos el tema de las pensiones muy a largo plazo, ¿no? Entonces, como lo dice Camila, pensamos en el tema del retiro una vez que ya estamos a 5 años de jubilarnos y creo que es importante y el momento idóneo es hoy, ¿no? ¿Qué acciones estás tomando tú para tener un mejor futuro, ¿no? Entonces, creo que este espacio es importante que lo hayan abierto. Creo que en conjunto podemos hacer todos los que estamos aquí de una manera más extensiva, si podemos abrir otro nuevo foro para invitar un poco más de gentes, de tomadores de decisiones, que principalmente un factor que puede ser un gran diferenciador es a través de las empresas, ¿no? Y es concientizar a estos tomadores de decisiones de decir, oye, ¿sabes qué? El día de mañana puedes apoyar a tus empleados a que tengan un mejor retiro, ¿no? Y cómo, a lo mejor con un plan de pensiones o a lo mejor con una iniciativa en la cual puedas aportar tu empleado una aportación en su Afore de una manera voluntaria, darle como estas alternativas o simplemente la concientización, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Te tienes que preocupar para un mejor futuro, ¿no? Eso es importante que hiciera yo también hacerles una invitación. Nosotros en Vitalis tenemos un foro que es un foro internacional de pensiones. Igual les voy a poner por ahí el link y donde hablamos sobre este tema, ¿no? De cómo hoy en día las nuevas generaciones, y incluimos a todos, tenemos que tomar acciones para tener un mejor futuro, ¿no? Entonces, les agradezco este espacio, esperemos que podamos tener uno adicional para poderlo hacer un poco más extensivo. Y muchas felicidades por la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por esa participación. Pues sí, con todo gusto el compartir. En cuanto pongas la liga, yo la podré poner después muchas gracias, foropensiones.org. Yo voy a poner tanto las ligas que nos mandó Carmen como Cristian en la descripción del video en el YouTube para que la gente pueda ver esto. Y en cuanto a la posibilidad de tener otro foro similar para seguir platicando de este tema, está totalmente abierta la puerta para participar en este foro, y también el del Seminario de Visión Actual sobre Innovación, Investigación y el Desarrollo. Las charlas del próximo año están listas solamente hasta enero, así que tenemos disponibles todos los espacios de febrero, marzo, abril. Javier quería decir algo. Gracias, Daniel. Me leíste la mente. Fíjate que aquí creo que vale la pena que parte de los esfuerzos se vayan a buscar
el proponer políticas públicas a la nueva administración que vaya a entrar, sea quien fuere, ¿no? A efecto de que se abran o se reabran aquellos conductos que incentiven el ahorro a largo plazo, ¿no? Y que no te estén limitando por una parte, ¿no? En montos, sino que sea abierto y que este tipo de fondos sean para las empresas también pues, deducibles, ¿no? De toda la parte fiscal. Es decir, hay que empezar a generar con esa nueva administración esos contactos que a través de la academia, nada mejor que la Anáhuac, el que pudiera estar proponiendo cómo estar tocando, modificando esas políticas públicas que incentiven a ese ahorro de largo plazo. Adicionalmente, cuando ya llegas a ese estado de jubilación, ojo, cuando ya llegas, traes un patrimonio, pero poco líquido, ¿no? Entonces, hay que pensar también en productos complementarios como el reverse mortgages, ¿no? En donde, bueno, tu casa te la puedo tomar, te doy la liquidez, ¿no? En lo que falta de tiempo, de tal suerte que las últimas vidas sean verdaderamente, digamos, un camino de paz, de serenidad, y no de estar buscando abajo de las piedras, como se dice, a ver cómo vas a subsistir, ¿no? Entonces me parece que hay que abrir como esa visión desde políticas públicas hasta el tema de qué otros productos complementarios, ya una vez que estás con ese patrimonio líquido, se pueden utilizar para eso, ¿no? Para que tengan una vida digna, vamos a llamarle de esa manera. Finalmente, de manera particular, solamente la parte de totales mixtos, normalmente quien se lleva aquí una parte jugosa del negocio son los vendedores, ¿no? Y lo sabemos nosotros como actuarios, porque nosotros elaboramos las tablas, ¿no? Y vemos que la parte de inversiones, en particular de los totales mixtos, pues dan las jugosas comisiones de los vendedores. Ahí hay que estar con mucho cuidado cuando como actuarios estamos viendo el tema. No dejo de ver de que debe de haber negocio para todos y que debe haber vendedores, sí, pero seamos muy conscientes en el futuro trabajador que se va a jubilar o que se va a pensionar. No podemos estar pagando comisiones o no debemos estar promoviendo que se paguen comisiones tan altas. Ese es en verdad, a mí me da frío cuando se calcula con toda la meticulosidad de un actuario y de repente pues cobran el doble porque la mitad es para el comisionista, caray, ¿no? Cuando pues no hay gran ciencia en realidad, es un vendedor, digo, no estoy minimizando una labor de un vendedor, pero se le pega al futuro de ese individuo que se va a jubilar, ¿no? Entonces tengamos ahí también cierta, vamos a llamarle, preocupación por el beneficio ulterior pues, del pensionado. O sea, dicho al revés, se puede ganar una buena comisión y casi le puedes dar el doble de beneficio, casi. Entonces, en fin, hay que ver esos totales mixtos en particular. ¿No? Siempre es preferible el ordinario con una inversión. Si tienes muchos años, hombre, pues las bolsas, ¿no? Bien diversificadita es lo que más te va a dar, sin lugar a duda. En fin, gracias, Daniel, nuevamente. Al contrario, muchas gracias, Javier. Miren, tenemos aquí una pregunta de parte de Humberto Plata. Dice, ¿qué tan posible es hacer los ajustes necesarios para alcanzar el 70% que propone la OCDE? ¿Y con qué sería más fácil? ¿Con cuentas individuales o con beneficio definido? Pues en general con el beneficio definido ya está establecido y como mencionábamos, el plan anterior realmente no implicaba un gran problema para alcanzar esta tasa ideal del 70%. Sin embargo, las cuentas individuales, aunque sí, definitivamente
es una opción poder meter con aportaciones voluntarias el dinero ahí, pues sí hay otras herramientas donde dan muchísimo mayor rendimiento que sabiéndolas utilizar. Pues como mencionaba Javier, ¿no? Con bolsas bien diversificadas, con el riesgo mitigado y demás, pues pueden dar muchísimo mejor rendimiento que lo que te va a dar la cuenta de Afore. Sin embargo, para personas que no tienen como conocimiento sobre cómo funcionan los rendimientos o el riesgo y demás, pues es una buena opción, pero definitivamente hay muchas otras opciones que hay de todo para cada perfil que puede funcionar para poder hacer crecer nuestro ahorro día a día. Y pues los ajustes, pues empezar hoy, ayer a realizar el ahorro y a destinarlo, aunque sean con aportaciones pequeñas, pero el tomar en cuenta que sí es un aspecto importante y que mientras más tiempo dejemos pasar, pues el problema se vuelve solamente más grande. Muy bien, gracias, Cami. Bueno, y pues tenemos tiempo para una participación más. Tiene la mano levantada Kevin. Adelante, Kevin. Sí, yo creo que complementando a todas las grandes ideas actuariales que ya hemos comentado aquí, una buena parte sería presionar al sistema de educación pública a hacer cambios en los planes de estudio. ¿Y esto por qué? Pues al menos creo, al menos a mí, no sé a ustedes, pero yo desde pequeño y desde que tuve pues mi educación básica, jamás me hablaron de conceptos como el ahorro, jamás me hablaron y jamás tuve una clase sobre salud financiera. Incluso me atrevería a decir que si conozco de estos conceptos es precisamente porque estudio actuaría y me atrevería a decir que carreras ajenas a actuaría no tienen acceso a este tipo de contenido. Entonces, creo que una buena parte es presionar al sistema de educación público para que desde pequeños pues se comiencen a tratar con estos temas, a que dejen de ser un tabú para la sociedad mexicana y que estos temas empiecen también a ser parte de los jóvenes y de los infantes, porque normalmente corresponden a adultos y son los adultos quienes toman las decisiones. Sí, muchas gracias, Kevin. Y totalmente, o sea, empezando porque la gran mayoría de la población no sabe cómo funciona una tasa de interés, ¿no? Algo como tan básico para el ahorro como eso. Y pues también es como un tema, como mencionaba Kevin, no sé si tabú, pero sí al que la gente le tiene mucho miedo, ¿no? El saber, el meterse en eso, el cómo funciona mover el dinero, en hacerlo crecer, es algo a lo que en general la gente le tiene mucho miedo y es entendible por cómo se ha tratado el tema en general en la sociedad, pero pues sí sería una buena idea, como Kevin lo menciona, el incentivar a que estos temas se den a conocer desde edades más pequeñas para que no se vuelva un tema imponente o que mejor darle la vuelta hasta que ya se vuelva algo preocupante. Bueno, pues muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Cami, por la respuesta. Yo creo que es buen momento para cerrar aquí la sesión. No sin antes recordarles a todos ustedes, nuestros participantes, que, bueno, esta sesión está patrocinada por el Colegio Nacional de Actuarios. Se trata del seminario de investigación del Colegio Nacional de Actuarios y damos horas de educación continua por la participación de ustedes en esta sesión. Entonces, bueno, pues con toda confianza, a partir de este momento y hasta, si les parece bien, el viernes, voy a estar recibiendo sus mensajes en daniel.lopez@nahuac.mx para poder pues hacer constar su asistencia en este foro y bueno, pues de esa manera pues validar horas de educación continua para todos ustedes. Sin más por el momento, pues les agradezco por su atención, por su presencia y sobre todo por su paciencia y nos vemos en un par de semanas para el seminario en visión actuarial sobre la investigación, la innovación y el desarrollo de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. Cami. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Qué buen mostacho. Hombre. Gracias, Alba. Aquí andamos. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Igualmente.